solecillos, soy Suni, bienvenidos a un nuevo vídeo, de Pokémon GO. Y adivinen qué, solecillos, el día de hoy por fin vamos a llegar a ese nivel 50, ese tanto nivel esperado que pues ya saben que yo lo veía muy lejos, pero gracias a esa experiencia bestial que nos dio por 4 solecillos, la verdad es que nos ayudó muchísimo el evento del 7-Eleven. Y pues hoy es un día tan importante que vamos a subirlo de diferentes maneras. Vamos a estar aquí pues derrotando a los reclutas, vamos a estarlos buscando, vamos a estar haciendo pues esas investigaciones de últimas de Luminalia que nos hace falta. Todo eso lo vamos a hacer el día de hoy, baby. Sí, pues tenemos que subir a lo grande el día de hoy. Y recuerden que estamos en un sorteíto, así que seguimos festejando. Y nada, solecillos, vamos a empezar y vamos a ver qué tanto logramos conseguir. A ver si algún shiny de regalo de nivel 50, ojalá. Babies, pues vamos a ver qué es lo primerito que nos dan. Vamos aquí a pucharle. A ver si de casualidad fuera ese Zigzagoon. Ya saben que pues me estuve esperando, sobre todo porque casualmente cayó el día de hoy. Entonces teníamos que aprovechar. Nos quedan 2 horas del evento y no salió shiny, por Dios, no salió shiny. Vamos a atraparlo, que no creo que haya salido muy bueno. A ver, no creo que sea muy bueno, la verdad es que pues ya saben que luego no salen tan buenillos. Pero pues a ver, babies, porque hoy estamos de fiesta, así que nada me va a arruinar la existencia el día de hoy. Tenemos que saber, a ver qué más nos sale. Todos estamos con la experiencia bastante bien, es bastante malo. Más o menos ya me sé el PC. Vamos a pasar a la siguiente, a ver si esta si fuera shiny. Y es un Sneasel, babies. Es un Sneasel que no nos sirve para nada, pero pues bueno, hay que atraparlo porque tenemos que pasar a la siguiente fase y ya saben que ya queda poco tiempo, así que tenemos poco tiempo para lograr terminar estas investigaciones. Ya nos hace falta pues muy poquito. Vamos a ver si fuera buenillo que este sí no me sé el PC, aunque creo que no, nada. Es bastante malo, la verdad es que no sirve para nada, pero a ver, vamos a pasar al siguiente a ver si pues lograba funcionarnos un poquito más. Vamos a ver. No tengo la idea, pero me parece que puede ser el Deino, la verdad es que no me acuerdo. Y es un Meowdalola, lo vamos a guardar ahí en la recámara, ya saben que me gusta guardarlos ahí para después. Y vamos a ver, porque se supone que todavía continúa, pero no me aparece, solecillos, no me aparece. Hay que esperar a ver si ya aparece ahorita. A ver, vamos a ver porque ahorita se supone que aparece aquí lo de leyendas luminalias. Completa 7 tareas de investigación de campo, gana una incursión y captura 5 especies de tipo siniestro. Pues vamos a ver si logramos encontrar los tipos siniestro. Creo que por ahí tengo guardaditos unos, así que pues vamos a estarlos capturando y tenemos que completar lo tenemos que hacer a como de lugar, así que vamos a empezar, baby. Y precisamente lo único que nos hace falta pues también es derrotar a uno de los reclutas. Ya saben que a fuerza nos pide pues Pokémon que sea bajos de 2500. Así que vamos a empezar con este Machamp. Ya saben que tiene Sneasel. Esperamos no tener muchos problemas porque ya saben que pues es un problemilla cuando tiene el ataque de tipo hielo. Vamos a ver qué ataque tiene, babies. Vamos a ver. Y tiene el de hielo, solecillos. Nos está destrozando. Pero a ver, bueno, sale el ataque únicamente para que no me siga aquí reventando, porque si no, no sé qué vamos a hacer, solecillos. Aquí se nos va a empezar a frustrar nuestro pues nivel 50. Ahí está, le estoy derrotando, babies, a ver si... Ahí está, lo derrotamos, vamos a ver qué tiene detrás y es un Gliscor. Vamos a darle aquí y yo creo que ahorita voy a cambiar a mi maravillosísimo, pues, Regirock. Yo les recomiendo, pues, usar a alguien que tenga poderes que puedan ser débiles contra el volador, solecillos, porque, pues, lo vamos a resistir bastante bien. Aparte, nos hace daño neutro y, pues, no nos hace tanto daño. Voy a tratar de cargar porque... la verdad es que me cuesta mucho trabajo con una sola mano, solecillos. Ahí está, logré hacer el excelente. Ya saben que se me complica más cuando estoy aquí. Y vean, casi no le hice nada de daño, ¿no? Según yo ya no le quedaba ningún escudo, pero pues no le hice casi daño al muy bastardete. Como es de 2500, vean, ahí ya se me fue unas pelotillas que ya no pude hacerle. Y nada, babies, vean cómo resisten. Es que resiste una bestialidad, es que es de 10.000, con razón. Aquí pues obviamente voy a empezar a gastar mi primer escudito. Yo les recomiendo, pues ya saben, hay que esperarnos aquí un poquitín. Y era terremoto, nos hubiera destrozado la existencia. Hay que esperarnos aquí para cargar una energía y ya cuando veas que vuelve a pegar, le vuelves a lanzar. Yo creo que ya sería más que suficiente con un roca afilado, aunque no lo carguemos al excelente ni nada. Ahí está, casi, solecillos. No lo quise cargar porque quería farmear un poquitín más. Porque vean lo que tiene detrás, un Kindra, solecillos. Vamos a lanzarle onda certera, que ahorita pues ya pasan de las 3 y ya esto se supone que hace más daño. Ahí está, solecillos. Le lanzamos el onda certera y vamos a cambiar a nuestro Toxic Rock.
para tener los 3 Pokémon y no nos destroce tanto la existencia. Voy a ver si llego al bomba lodo. Ahí está, le estoy lanzando, pero últimamente los ataques se quedan ahí como parados. No sé qué demonios pasa, que se quedan ahí como parados. Pero bueno, ahí está, solecillos. Este equipo la verdad es que viene bastante bien, se los recomiendo muchísimo. Si logran tener la suerte de tener un Toxicroak, la verdad es que pues viene bastante bien. Y sobre todo un Machamp oscuro, porque de inicio pues ahí está. Pasamos a la siguiente, ya nada nos faltaría un recluta y ya pasamos a nuestro nivel 50. Pero pues ahorita tenemos que reclamar más reclutas. Vamos a ver si fuera Shiny. Y pues aquí empezamos brutalmente, empezamos con todo y no salió Shiny, solecillos. No salió Shiny. Vamos a atraparlo porque además nos sirve también para la investigación esta que ya saben que estamos haciendo. Estamos pues haciendo la dichosa investigación, solecillos. Y Ansel no sale. Voy a tenerle que dar una valla. Tampoco pues vamos a desperdiciar aquí. Y nada, babies, pues vamos a continuar. Vamos a buscar esos tipos siniestros, a ver si los encontramos. Y esperemos pues que sí lo logremos tener. Voy a revisar a ver si es este fuera pues al menos buenito. Que no me salió ninguno de estos. Bueno, ya saben que yo lo quería desde la primera vez, pero no me salió. No es tan bueno. Babies, acabo de derrotar un maravillosísimo Yveltal. Ya saben que me lo pedía para la investigación. Así que vamos a ver si fuera buenillo. La verdad es que no tengo ni la menor idea, no me dio tiempo de ver. Y mi 2137. Ya saben que en la hojita esa que les di la información pues no es tan bueno. Ay, ya se me estaba pasando. Voy a dar una piña obviamente. Vamos a atraparlo con calma, babies, que ya estamos muy cerca de terminar a esas investigaciones que nos hace falta y pasar a la siguiente fase. Así que vamos a lanzarle esto y a ver si se queda, pues si se queda tranquilamente, babies. Vamos a pasar a la siguiente fase. Babies, ¿qué tenemos por aquí? Le estaba apretando las investigaciones porque las estoy haciendo. Y que se me salta. Yo les quería mostrar pues las dos que tenía ahí guardaditas, pero ahí está. Un zigzag, un galar, solecillos. Vamos a atraparlo. A ver si se puede con la RA, que ya saben que me encanta usarla. Pero es que es muy difícil con una sola mano, solecillos. Sobre todo atinarle. Y luego aquí las uñas dándome. Ya no tengo, aquí los tengo hasta abajo. Yo creo que lo voy a atrapar con RA normal, porque si no aquí vamos a estar todo el día. Y aprovecho de una vez para mostrarles que ya tenemos ahí otra investigación de Zigzagoon. A ver si pues nos premiara el día de hoy, ya que pues, lo merecemos bastante, porque pues hoy era nuestro día de conseguir a ese nivel 50, de pasar al nivel 50. Así que vamos a ver si de pura casualidad, babies. Vamos a ver, porque creo que no salió muy bueno. No, efectivamente salió malo. Ahora sí, vamos a ver este Zigzagoon, a ver si fuera Shiny, porque si fuera Shiny no saben el grito que voy a pegar. Ya saben que ahorita es uno de los Shinies que más me gusta, que más me llama la atención, pero pues vamos a darle aquí, a ver si fuera de pura casualidad, babies. Ahí estamos haciendo las investigaciones y no salió Shiny. No salió Shiny, babies, y de 200, ese salió peorcillo que el otro, pero bueno. Y ya tenemos completada la investigación, bueno, la investigación no, las misiones estas que nos pide para estar reclamando. Vamos a ver, porque en principio pues son puros objetos, pues nada del otro mundo. Ahí está, completamos las 7, bastante bien, solecillos, que era ya lo último que nos hacía falta. Nos sale un Gastly que no salió bueno, pero nos vamos a salir. Creo que ya es todo. A ver, vamos a ver, porque no me apareció, pero sí, ahí está. Ahí está, babies. Vamos a reclamar esto, que pues ya esto tendría que ser todo, solecillos. Ya tendría que ser todo lo último. La última creo que ya está hecha. Esperemos, ojalá. Y veamos qué es esto. Y es un Houndour. Vamos a atraparlo. Y que ya saben que los Houndour molan bastante, sobre todo porque pues son bastante padres. Me gustan mucho los Houndour, no sé por qué. Vamos a revisarlo a ver si fuera buenillo. No tengo ni la menor idea, ya que los Houndour salvaje pues nunca se ven. Bueno, en investigación salvajes sí llegaron a salir, sobre todo al principio del juego. Nada, salió del asco. Vamos a pasar al siguiente, babies. Vamos a pasar al siguiente, a ver si pues fuera. Y es un Grimer. Y pensé que había salido Shiny, ya me había emocionado. Pero es un Grimer pues a Lola, normal. Vamos a atraparlo y pues nada, babies, no nos quiso salir Shiny. Pero recuerden que queda el Deino. El Deino es la última oportunidad. Ya después del Deino, ay, como que se me metió un cabello en mi ojito. Ya me salvé. Vamos a revisarlo a ver si fuera buenillo. Les digo que no sé de investigación de estas cosas. Todos están saliendo horribles, pero pues vamos a ver el siguiente, a ver si fuera el Deino. Uno de estos tiene que ser el Deino. No sé si es la última investigación o qué demonios sea, pero
pues alguno de estos tiene que ser. Y es un Absol, que tampoco fue shiny. Lo voy a guardar ahí y vamos a pasar a la siguiente. Ay, y vuelvo a meterme al Absol. Vamos a ver qué es la última fase, el último que nos pide. Purifica 10 Pokémon oscuros, derrota 3 líderes del Team Rocket y captura 12 Pokémon oscuros. Esto va a estar bastante complicado, babies, pero si ahorita igual y compramos los dichosos pases o a ver qué hacemos. Ya dejamos el Dino para el final. Porque lo más importante ahorita pues es ya subir ese nivel. Aparte que ya nada más me falta un recluta, entonces pues nada, babies, vamos a derrotarlos porque que no adivina lo que me acaba de pasar. Estaba aquí tratando de picarle para lograr conseguir la Poképarada, pero me equivoco y me meto a los combates, solecillos. Me meto a los combates y pues ya nada, me va a tocar reclamar sin esos polvos estelares. O sea, tantos sales ahí hasta les ve que les avisé y todo eso. Y me acaba de pasar el file gordísimo, pero bueno, todo por andar aquí buscando la Poképarada. Pero bueno, solecillos, vamos a ver qué tanto nos dan en reclamamos esto. Y nos dan un pase premium bastante bien. Ahí está nuestra MT de ataque rápido. Y hubiera preferido la de ataque cargado, pero supongo que más adelante. Nos dieron 82,000. Creo que nos daban más. Ya no sé cuánto es lo que nos podían dar, pero pues ya saben que siempre le están cambiando. Efectivamente, vamos a revisarlo otra vez, babies. Vamos a revisarlo a ver si... A ver cuánto nos dieron, porque ya no tengo ni la menor idea. Vean, sí nos dieron aproximadamente 82,000 polvos estelares. Pude haber recibido más, pero por distraídas, solecillos. Nada, pues F en el chat, que las ardillas de aquí ya están diciéndome que ya haga ese clip y me termine de estas broncas, ¿no? Ahora sí, babies, rodeados aquí de la naturaleza y de todo esto, pues se viene el momento más esperado. Ya estamos aquí, vamos a tener que hacer pues este Arlo, no nos queda de otra. Yo quería el fortachón, pero pues no todo se puede en la vida. Vamos a empezar con este equipo, vamos a ver qué tal nos va. Ya saben que pues casi siempre pues tiene me parece que tiene a Venonat, entonces vamos a estarnos subiendo el ataque con Mew. Sirve que lo utilizamos, babies. Y pues Gengar, la verdad es que no sé si usar a Gengar porque pues luego nos puede torcer, pero vamos a probar este equipo. Viene bastante bien, ya saben que el Mew pequeño pues lo tengo para la otra liga, entonces las ardillas aquí están arriba de mí. A ver si se alcanzan a ver, están ahí arriba. Están aquí arriba, pero bueno, vamos a empezar esto es a lo que venimos, babies. Tiene el ataque principal, esto no me gusta nada, voy a tener que cambiar, solecillos, porque tiene el ataque principal de bicho y pues ya saben que nos hace mucho daño a nuestro Mew. Es un fastidio porque creo que también tiene confusión, tuvimos mala suerte porque de hecho ya he hecho varios pues que tienen el confusión, pero pues desgraciadamente tenía el ataque que no nos convenía para nada. A ver, vamos a cubrir esto, obviamente. Ya saben que aunque sea de tipo bicho, pues no destrozar la existencia. Y es psicorrayo, con mayor razón, nos hubiera hecho muchísimo daño, babies. Vamos a terminarlo pues a puro básico. Y vamos a rezar porque no tenga algo peligroso detrás. Y no puede ser, es un Usaring. Ya saben que no le hacemos casi daño. Nos tocó el equipo justo a nuestros counters. Ya saben que tenemos una gran suerte. Este equipo la verdad es que venía bastante bien para los otros que también tiene. Pero pues vamos a lanzarle aquí la bomba lodo ahora sí. Ya le quitamos los dos escudillos. Ya saben que bomba lodo pues le va a hacer una bestialidad de daño a su Usaring. Ahí está, cargamos al excelente, no le hicimos tanto daño. Pero pues yo creo que vamos a lanzarle el último bomba lodo. Que recuerden que los movimientos ahorita ya se vienen buenísimos, babies. Buenísimos, ya se vienen buenísimos los ataques. Voy a cambiar a este maravillosísimo pues Mewtwo, porque pues ya no le estamos haciendo daño con esas garras. Y cargamos aparte energía. Y el último que tiene pues es Magneson. Sí está bien porque tenemos el terremoto. Para que ustedes vean más o menos con qué equipo pueden derrotar a estos líderes cuando lleguen al nivel 49. Pues ya saben con cuáles derrotarlos. No le cargué en el excelente, baby. Si le hubiera cargado el excelente pues le hubiéramos hecho daño de locos. Pero lastimosamente no le cargué. Ahí se viene un movimiento. Yo creo que nos hubiéramos sentado ahí. Pero es que la verdad no me puedo sentar. Este momento es para estar aquí de pie y con todo al 100%. Vamos a pasar aquí a ver si llegamos al otro. Y ya no nos va a alcanzar a llegar, malditas. Es que carga de volada esta cosa. Yo creo que nos va a destrozar. A ver, vamos a ver, disparo espejo. En teoría no debería hacernos tanto daño, pero como son oscuretes, vamos a lanzarle el nitrocarga y ya sería más que suficiente para acabar con esta cosa. Que la ventaja, pues no pudimos aquí demostrar a nuestro Mew maravilloso, no pudimos lucirlo ahora sí, porque como pueden ver, pues nos tocó pues con el ataque de bicho y no, pues
no nos convenía para nada. Vean, solecillos, derrota al líder de Team Rocket. Por Dios, estoy súper emocionada aquí. Voy a pegar un grito porque ya se viene ahora sí el nivel que tanto esperábamos. No sé si sea este un lugar pues perfecto para reclamarlo, pero yo creo que sí. Vamos a ver, babies, vamos a ver, pues si fuera Shiny, y aquí ya terminamos de festejar el día de hoy. A ver, solecillos, a ver si fuera Shiny, porque ya con eso por ahí se les perdió un perrete y están buscándolo. Vamos a ver si fuera Shiny, solecillos. Y no salió Shiny. Ya saben que debe de tener la naricita pues azulilla. Ya saben que debe de estar como azulita. Los ojos pues creo que más o menos es del mismo tono, pero casi es lo mismo, solecillos. Pues ahora sí, babies, ahora sí se viene lo más importante, lo que más estuvimos esperando pues en varios meses, que no saben qué ilusión me da porque me hace recordar cuando yo subí a nivel 40 y pues ya saben que es muy diferente, pero ahí está nivel 40, solecillos. ¡Nivel 40! Vaya, qué locura, solecillos. Voy a tomarle una captura, aunque pues ya saben que está grabado. Y vean todo lo que nos da. Vamos a ver qué tanto nos da al llegar al nivel 50, nivel 50. Ya no sé ni lo que digo de la emoción. Vean, nos dan 50 pues Ultra Balls, nos dan pues 50 super pociones o estas cosas azules. Que aquí tengo un escarabajito caminándome en mi brazo y me distrae. Nos dan una MT Elite bastante bien, nos dan los caramelos XL, nos dan pues 5 inciensos bastante bien y 5 huevos suerte. Ya saben que se van a venir más niveles más adelante, pronto el nivel 60. Y pues aquí nos dan incubadoras, super incubadoras. Estas vienen bastante bien porque casi siempre nos daban las normales y pues como que no. Entonces bastante bien, pero lo que más mola pues son esas chamarras, babies. Pues se logró. Logramos ahora sí conseguir el maravillosísimo nivel 50, babies, vean. Lo logramos, se pudo, solecillos. La verdad es que me da mucha emoción, le voy a tomar otra captura. Aquí yo tomando 1000 capturas. Y pues nada, solecillos. Espero que no me haya pasado un fail total, un fail gordísimo, porque ahora sí me mato. Yo no sé qué hago aquí, me tiro al piso, me aviento ahí a la tierra, porque aquí hay un montón de tierra, entonces no sé qué hago, babies, pero pues ya, llegamos al nivel 50, aquí está. Por fin he terminado. Después de tanto tiempo. Vamos a reclamar. Ya nos quedaba poco tiempo, babies, pero pues logramos terminar estas cosas. Vamos a ver si este fuera el Shiny. Ahora sí. No, por Dios, tampoco fue Shiny. Tampoco fue Shiny, solecillos. Ahí está, le hacemos pues un tiro normal, porque ya saben que con una mano y así no soy tan buena. Ay, Dios mío, pues no quiso salir el Zigzagoongalar Shiny. A ver si después pues lo siguen poniendo, porque ya saben que ya va a terminar este evento. Ni lo valoramos porque ya sabemos que es bastante malete. Es bastante malete. A ver, vamos a ver cuál es el que nos dan aquí. Y es un Larvitar, que tampoco pues está mal, ¿no? Ya saben que pues, nos dan caramelo XL, nos dan algo. Nada. Bastante bien el maravillosísimo Larvitar, que no sé si haya salido bueno. Ya tiene mucho que no hago investigaciones del Larvitar. Entonces ya no sé si haya salido buenito o malito. A ver, lo voy a valorar, a ver si fuera... Pues no tampoco. El último debe ser Dino, babies. Vamos a reclamarlo. Deseenme muchísima suerte porque me lo merezco. Llega a nivel 50 por fin. Vamos a ver si fuera Shiny. Lo voy a dejar a ustedes para que vean a ver si fuera Shiny, babies. Es que lo tengo que picar, a ver. Ya sabía yo que no iba a tener tanta suerte, babies. Bueno, vamos a ver el PC porque pues todavía nos pueden hacer el día o la noche o la tarde o algo, al menos una recompensa, ¿no? La merecemos, que ya bastante trabajo nos costó pues llegar a ese nivel 50. A ver, vamos a reclamarlo, que ahorita nos vamos a poner la chaqueta, porque ya traemos la chaqueta aquí en la vida real, pero no la hemos puesto en el juego. Para despedirnos nos la vamos a poner, vamos a valorarlo y nada, salió del asco, pues para cambio. Tengo unos mejores de misión, bueno, que hicimos de intercambio, que esto. Y tenemos legendario oscuro, por fin apareció aquí el mentado, vamos a ver si fuera buenillo, porque no tengo ni la menor idea. La verdad es que yo quise esperar a ver si había pues algún clima soleado, pero últimamente aquí en mi zona ha estado lloviendo, han estado los días súper feos, entonces ya ni se sabe. Ahí está, le hacemos un bien. Pues nada, babies, vamos a ver si fuera buenillo, que esperemos que sí. A ver si fuera bueno nuestro maravillosísimo y preciosísimo monete, que es nuestra insignia, así que tiene más valor este nivel 50 porque estamos atrapando
nuestro Pokémon del valor. Y pues tiene ataque, nada, baby. Nuestra hermosa chaqueta, que la verdad es que mola bastante. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que pues aquí nos agregaron nuevas ropitas que pues, están bien, pero la que queremos es esta. La que queremos es esta, que está bastante chula. Hay dos opciones, tenemos la verde y la negra. Yo creo que con nuestra personalidad iría más la negra. ¿Cómo ven ustedes? Aparte que nos combina más con nuestro outfit. Ahí está, babies. Ocupamos la negra. Ya después igual y nos ponemos la otra, pero vean, está súper chula. Me encanta porque tiene ahí insignias pues de las pokebolas, del lago Batelic, tiene ahí de las incursiones. Me encantó la chamarra, babies. Y pues nada, babies, con esta hermosa pose pues nos despedimos. La verdad es que pues me encantó por fin haber llegado a este nivel 50. Muchas gracias también a 7-Eleven por ese evento, que estuvo bastante bien, que muchos logramos tener la oportunidad de conseguir. Y pues ya saben, solecillos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben, dejar su manita arriba, suscríbanse y díganme ahí en los comentarios, que siempre me gusta estarlos leyendo, si les salió buenito, malito, o cómo les salió ahí su preciosísimo pues de ahí no, a ver si tuvieron más suerte que yo, a ver si tuvieran más suertica, que esperemos que sí. Entonces nos vamos a ver muy pronto en el próximo videito. Adiósito.